Más y más incidencias se siguen surgiendo en este proceso de juicio político o impeachment que se está llevando a cabo en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff por parte de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y posteriormente en la Cámara Alta, que es el Senado, para originar una transición política, llevarla a un juicio político a Dilma Rousseff por acusaciones de maquillaje en las cuentas públicas para de alguna manera manipular el déficit presupuestario y de esa manera poder originar un nuevo cambio de gobierno en Brasil, de manera tal que lo último que se ha sabido y lo que ha sucedido en Brasil es que la comisión del Senado brasileño recomendó el impeachment y la suspensión de Rousseff. Recordemos que en la Cámara de Diputados se aprobó dar luz verde al inicio del proceso para llevar a Rousseff a un juicio político, y a partir de allí se creó una comisión que fue enviada al Senado para que allí se redactara y se evaluara un informe que hablaba sobre la admisibilidad jurídica de llevar a Dilma Rousseff al proceso de juicio político, es decir, un informe que explicaba por qué Dilma Rousseff tenía que ser llevada a un juicio político. Los argumentos ahí propuestos, si eran jurídicamente admisibles, se aprobaría el informe y de esa manera, al ser aprobado ese informe de la comisión, se llevaría a Dilma Rousseff a un proceso en el que tenga que dejar el cargo por 180 días, tiene 20 días para defenderse, para apelar, y si no logra hacerlo después de esos 180 días, mientras se sigue evaluando el proceso, o ya estaría ya en juicio político después de aprobado el informe, entonces se llegaría a un juicio final en el que por mayoría parlamentaria o mayoría de 2/3 en el Senado, de ser así aprobado, Dilma Rousseff quedaría ya indefinidamente suspendida del cargo de presidente y removida definitivamente. De manera tal que la comisión de impeachment del Senado brasileño, lo han reportado diversos medios, aprobó este viernes 6 de mayo, por holgada mayoría, recomendar al plenario que someta un juicio de destitución a la presidenta Dilma Rousseff, decisión que la suspendería transitoriamente de su mandato por supuesta manipulación de las cuentas públicas, es decir, 180 días. Queda aprobado el informe, que pasa a constituir el parecer de esta comisión, favorable a la denuncia. La denuncia sigue para el plenario del Senado Federal, dijo el senador opositor Raimundo Lira, presidente de ese cuerpo legislativo. El pleno de 81 miembros deberá votar el miércoles 11 de mayo si acepta o rechaza ese parecer. ¿Qué pasa ahora y qué va a pasar? Ya el informe ha sido aprobado, es decir, el informe que habla de la admisibilidad jurídica ha sido aprobado porque los argumentos que allí explican por qué Rousseff debe ser llevada a juicio político son argumentos jurídicamente admisibles. Ahora, ya este argumento es favorable a la denuncia. La denuncia ya ha sido favorecida por parte del Senado. Ahora, esto que es el Senado, la Cámara Alta, pasa entonces al plenario del Senado Federal. La denuncia se pasa ahora al plenario del Senado Federal. Y allí, al ser pasada del Senado de la Cámara Alta al plenario del Senado Federal, entonces 81 miembros deberán votar el miércoles 11 de mayo si se acepta la denuncia o se rechaza tanto la denuncia como el informe, y allí se decidirá si Dilma Rousseff es destituida del cargo temporalmente por 180 días, es decir, 6 meses se asumiría durante ese tiempo, mientras Dilma Rousseff se defiende en 20 días, y si no lo hace es llevada a juicio final después de 6 meses, asume el vicepresidente actualmente, quien es Michel Temer. Como se recordará, más temprano la Comisión del Senado deliberó sobre la posible existencia de base jurídica para la apertura de un juicio contra la presidenta Dilma Rousseff e inició ese día viernes una votación que empezará a definir el futuro de la mandataria. La comisión tiene 21 miembros de todos los partidos representantes en el Senado y votará un informe del instructor del caso, Antonio Anastasia, que recomienda que la instauración del proceso, ya que en su opinión se cumplen todos los requisitos legales. Es decir, al cumplirse los requisitos legales, al tener argumentos sólidos y sustentables, y también sustentados, entonces se vota el informe en esta comisión, que es de 21 miembros, se pasa al pleno del Senado Federal de 81 miembros para ver si por votación acepta o rechaza el informe y también la denuncia, y de aprobarse queda suspendida por 180 días Dilma Rousseff. Según Anastasia, la denuncia sustentada en unas maniobras fiscales irregulares en las que el gobierno incurrió en 2014 y 2015 presenta los requisitos exigidos por la legislación en vigencia y especialmente por la Constitución Federal para ser recibida. ¿Qué quiere decir esto? Que se han expuesto los motivos
que avalan la denuncia de que Dilma Rousseff hizo lo siguiente: utilizó fondos de la banca pública que tenían que ser destinados a los bancos públicos para desviarlos al financiamiento de su campaña a la reelección en 2014 y para programas sociales del gobierno de ella misma y también programas del Partido de los Trabajadores. Y esos fondos que tenían que ser destinados a la banca pública para el balance de las cuentas públicas, entonces generó un déficit en el que los ingresos bancarios disminuyeron, los egresos se mantenían allí, la brecha era tan grande que tuvo que tapar ese agujero, ese hueco, por así decirlo, con dinero prestado de los mismos bancos públicos para tapar ese agujero que dejó, por así decirlo, por haber desviado ese dinero que tenía que ser destinado a los bancos públicos, pero que los desvió para su financiamiento a la campaña en la reelección. De hecho, fue reelecta y entonces pidió dinero prestado a los bancos públicos para cubrir ese déficit y estas maniobras fiscales que se realizaron, y por ello se habla de que hubo irregularidad al intentar maquillar esas cifras, demuestra pruebas y argumentos jurídicos fiables sobre por qué esto es así y por qué Dilma Rousseff debe ser llevada a juicio político. Ahora pues, en medio de este proceso en el que parece inminente que Dilma Rousseff sea suspendida por 180 días, ella apela a una única estrategia que le queda, y es que con el juicio político más cerca, Dilma Rousseff sugirió elecciones para juzgar su gobierno. Lo reseña el portal Infobae América, y es que a pocos días de la votación en el Senado, que será el miércoles 11 de mayo para su destitución por 180 días, es decir, 6 meses, la presidenta de Brasil apostaría por una opción que hasta ahora había rechazado: los comicios anticipados. El gran juez es el pueblo brasileño, aseguró. La presidenta brasileña rechazó hoy la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que si se quiere juzgar su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones. Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto puede juzgar, dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola en la empresa estatal Embrapa, en Palmas, capital de Tocantins, en Brasil. Esta frase es muy remarcable: solo quien tiene la legitimidad del voto puede juzgar. ¿Qué significa esto? Dilma Rousseff alega que no hay legitimidad jurídica en el voto de un organismo legislativo, como lo es la Cámara de Diputados y el Senado, también el Senado Federal. Ahora, puede que por motivos de alianzas políticas, rivalidad política, como la del presidente del Parlamento brasileño, Eduardo Cunha, quien fue suspendido, como el presidente Michel o el vicepresidente Michel Temer, que es rival de Dilma Rousseff, y también ciertas parcializaciones que podría haber en el Senado para llevarla a juicio político. Dice que no hay parcialidad, no hay justicia, tampoco legalidad en el proceso, porque Dilma Rousseff lo más probable en un 90% es que llegue a ser destituida, de manera tal que ella dice que si se quiere más justicia y más legitimidad y más, digamos, posibilidad de apertura a un juicio en el que haya precisamente más posibilidades de que sea juzgada o sea aceptada, es el juicio del pueblo, que el mismo pueblo, un pueblo que así como tiene quienes están en aversión a su gobierno, también tiene apoyos y seguidores aún por la base de apoyo popular que ha sabido ganar Dilma Rousseff. Sobre eso haré unos comentarios en un instante. Apela a ello porque apela ya al perder alianzas, al perder apoyos en el Parlamento, al desmoronarse su coalición de gobierno, al darse la situación en la que el Partido Progresista, el PP, no quiere dar el apoyo, el PMDB la abandonó, entonces apela a la base de apoyo popular que aún tiene por las políticas públicas que ha impulsado para generar un apoyo político desde la clase baja a los estratos más bajos de Brasil a su gobierno, y por ello ha tenido el voto de esa población de Brasil que aún le ha hecho mantenerse en el poder hasta ahora. Esta es la primera vez que Dilma Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la constitución brasileña. En el caso de destitución o renuncia de un mandatario, Rousseff reiteró que el proceso de destitución se trata de un golpe de Estado porque no tiene base legal y porque ella ni siquiera participó en los supuestos ilícitos que le imputa a la oposición. Ahora, tiene base legal porque lo contempla la Constitución, de manera tal que no sería un golpe de Estado parlamentario, porque es un proceso que al estar apegado a la Constitución no implica golpe de Estado. Si fuera un proceso en el que no, o en el que se lleva un trámite que no está en la Constitución, sí será un golpe de Estado, pero allí al parecer Rousseff técnicamente se estaría equivocando. La denuncia se basa en unas maniobras fiscales
contables supuestamente irregulares realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños. Asimismo, Dilma acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para acabar o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno. Y es que si bien hay un grupo o un sector político en Brasil que quiere un gobierno con un nuevo modelo, una nueva ideología, podría ser el PMDB o el Partido Progresista, implica ya la reducción de un gasto público apegado a los programas sociales y que los programas sociales sean objeto de más austeridad para que el gasto público sea más orientado a la inversión y al desarrollo del aparato económico estatal para que Brasil pueda progresar y el gasto público no esté tan concentrado en programas sociales en los que se han basado en las políticas populistas de primero Lula da Silva y ahora Dilma Rousseff. Aseguró que el eventual gobierno del actual vicepresidente Michel Temer, que sustituiría de Rousseff si es apartada del cargo, quitará a 36 millones de personas el Bolsa Familia, que es el principal programa de subsidios a los pobres de los 46 millones que actualmente lo reciben. 46 millones de pobres reciben este subsidio alimentario, que es Bolsa Familia, una especie de bono alimenticio, pero muy grande, Brasil, un subsidio que proviene del gasto público. De manera tal que al quitarle ese beneficio a 36 millones de personas, sí, perdería tanto el apoyo, pero también se vería muy desfavorecida la clase baja en Brasil, que se ha apegado mucho al gobierno del Partido de los Trabajadores, primero con Lula da Silva y ahora con Dilma Rousseff. El gasto de Bolsa Familia es menor al 1% del PIB. Quieren hacer ahorro con el dinero de los más pobres, es decir, utilizar ese porcentaje del Producto Interno Bruto para desviarlo del gasto público o a la inversión o incluso a posibles redes de corrupción, si es que realmente son ciertas las denuncias de Rousseff de que estos gobernantes y políticos o futuros gobernantes quieren hacer ahorro con el dinero del gasto público que es destinado a las clases más bajas de Brasil. Tengamos en cuenta algo, y es muy cierto esto, si bien las políticas públicas que benefician a los estratos más bajos de la población en todo país se basan en subsidios y que no son buenas y que son muy buenas, de hecho no son reprochables, son o llegarían a ser reprochables en el caso de que el subsidio sea tan grande y tan desconmensurado, tan descontrolado, que implica una exacerbación del gasto público hasta el punto de que el gobierno se queda sin fondos. Sobre ello estuve discutiendo y argumentando con un compañero estudiante de periodismo, quien es Carlos Guerrero, @SR señor venezolano, repito, SR venezolano en Twitter para quienes quieran seguirlo, sobre el tema del subsidio en Brasil que vino al caso porque entendiendo que Dilma Rousseff ahora apela a esta única opción al haber perdido alianzas y apoyos, solo le queda apelar a la base popular del Partido de los Trabajadores en Brasil. Él me respondió que tengamos en cuenta que es una base popular muy amplia y además que el apoyo a Dilma no es solamente del Partido de los Trabajadores, es un apoyo extenso, lo que me mencionó este colega Carlos Guerrero, pero lo que logré responder es que las políticas públicas y sociales de Dilma Rousseff se sustentan en una base de apoyo de la clase baja en todo el país. Pues sí, en eso se sustentan, pero han sido políticas, me dice este colega, han sido políticas de progreso desde el mismo Fernando Henrique Cardoso, que no es el Partido de los Trabajadores, solo que Lula las extendió. Y sí, son políticas progresistas o han sido políticas progresistas que Lula y ahora Dilma han extendido, pero también han parcializado a los estratos más bajos, excluyendo al resto del país. Pero lo que me contraargumentó Carlos Guerrero es que las políticas sociales de Lula y Dilma han llegado a lugares de Brasil que otros gobiernos habían olvidado, y eso es cierto, y es precisamente allí lo que argumento, que Lula y Dilma construyeron la base de apoyo que hoy tienen, y es una buena estrategia ya que el subsidio ayuda, y por ello Dilma Rousseff fue inteligente al crear una base de apoyo que le serviría a largo plazo para tener un capital político que tendría que utilizar en caso de emergencia y de perder alianzas y apoyo político en el Parlamento, pero que tiene ahora por parte de la sociedad y no del poder legislativo. De tal manera que una cosa es el subsidio controlado y otra es el populismo, me comentó este colega, pero el subsidio era controlado en Brasil hasta que el Partido de los Trabajadores lo exacerbó y basó su agenda de gobierno en programas sociales populistas que hicieron que el gobierno utilizara mucho del gasto público para beneficiar a más y más pobres, descuidando la inversión en el aparato estatal y destinando sus políticas demasiado al sector
de los estratos más bajos de la población para tener un apoyo político grande, pero que no tiene rentabilidad económica porque el subsidio muy exacerbado implica inamovilidad laboral, paternalismo y populismo sin control que hace que los que se ven beneficiados o los beneficiarios de ese subsidio se acostumbren y tengan que depender mucho del gobierno promoviendo la inamovilidad laboral, de tal manera que es un apoyo que Dilma Rousseff ha sabido construir a través de los programas sociales, muy característicos de ideologías izquierdistas y socialistas, pero que han utilizado tanto el gasto público para fines políticos que ahora, si bien tiene el apoyo, ya no tiene la rentabilidad económica que implica utilizar mucho del gasto público para invertir en una clase social que no genera rentabilidad porque depende mucho del gobierno por estas políticas de subsidios. Pero en eso se ha basado el apoyo que Dilma Rousseff tiene hoy para, en caso de llevar a cabo unas elecciones, si así lo contempla el Senado, entonces el pueblo juzgaría si quiere que Dilma Rousseff vaya a un juicio político o no, en vez de que lo haga taxativamente el poder legislativo, pero todo parece inevitable e inminente que el miércoles 11 de mayo el Senado, el plenario del Senado Federal votará a favor de la denuncia y a favor del informe, destituyendo así a Dilma Rousseff por 180 días. Es lo que se viene, lo que ha pasado, lo que parece inminente, lo que Dilma Rousseff propone para defenderse, pero que al parecer será inevitable. Y ya, al parecer está en entrada un nuevo gobierno en Brasil, temporalmente, pero que haría que el Partido de los Trabajadores pudiera estar llegando a su fin en la política y esa hegemonía política que ha tenido por 13 años en la República Federativa de Brasil.